¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su primer ¿Con qué se come? En este primer video vamos a hablar de lo que es el multímetro. ¿Qué es el multímetro? Básicamente el multímetro es un dispositivo que nos permite medir, como su nombre lo dice, múltiples magnitudes físicas, especialmente orientadas a lo que es la electricidad. Ya dependiendo de la sofisticación o la calidad del dispositivo, ya podremos medir variables más elaboradas como temperaturas, radiofrecuencias, etcétera, etcétera. En este caso vamos a explicar un poco con este multímetro, que es una gama un poquito más sencilla, una gama un poquito más económica, escolar si queremos decirlo así, que es básicamente el tipo de dispositivo que van a utilizar la mayoría de los estudiantes al principio. Ahora, ¿de qué nos sirve o o en qué se va a orientar este video? Vamos a orientar básicamente en lo que es identificar o cómo interpretar los símbolos y todos estos elementos que vienen en la carátula del multímetro, y entender cómo se conectan las puntas o cómo se utilizan estas terminales que se encuentran en la parte de abajo. Ahora, lo importante es identificar las secciones del multímetro. En este caso, si se fijan, tenemos diferentes secciones o diferentes posiciones de esta perilla central. ¿Se fijan? La giramos y seleccionan ciertas posiciones indicadas con estas bolitas. Cada una de estas posiciones, o al menos grupos de estas posiciones, están encerradas por figuras. En este caso tenemos una sección que tenemos dos posiciones o dos bolitas encerradas con una figura blanca. Aquí enseguida tenemos tres posiciones encerradas con una figura verde. Luego tenemos aquí cuatro posiciones, esta que es de un color guinda o rojo. Tenemos otra posición, esta que dice HFE. Tenemos aquí otra posición encerrada en una línea roja. Tenemos aquí abajo otra posición encerrada por una línea blanca. Luego tenemos ya otras 5 posiciones encerradas con una línea verde, en este caso el mío. Y acá arriba tenemos en la esquina superior izquierda otras 5 posiciones encerradas con una línea blanca. Se fijan, este multímetro tiene varias secciones que nos indican las diferentes magnitudes que pueden medir. Nos vamos a orientar o especificar las básicas, que son, empezando con la de arriba a la izquierda, que es cada sección, bueno, es el voltaje. Cada sección tiene un símbolo que nos indica la magnitud o la variable que podemos medir. En este caso, la superior izquierda tiene una B de volts, o que es la magnitud, es la unidad de medida del voltaje, acompañada de unos símbolos. ¿Se fijan? Esa línea continua y una discontinua o pausada nos indica que es la parte donde podemos medir voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa es el que podemos encontrar en baterías, podemos encontrarlo en cargadores, fuentes de poder. La mayoría de nuestros dispositivos, ya después del procesamiento o el acondicionamiento por parte de nuestros cargadores o nuestras fuentes, ya nos entregan un voltaje de corriente directa. Aquí arriba tenemos lo que es voltaje de corriente alterna o volts de corriente alterna, indicados con una B y una pequeña senoidal o una pequeña ola o onda aquí en la parte de arriba. Esto también varía mucho dependiendo del dispositivo. Algunos directamente dicen B. La B de C, de voltaje corriente directa, y BAC, voltaje de corriente alterna. Eso ya de nuevo ya varía mucho el dispositivo. Es importante que interpreten
y sepan identificar estas secciones en su multímetro para que puedan saber utilizarlo. Continuando, tenemos la sección aquí verde que mencionamos ahorita, que tiene una A de amperes. Esto es lo que nos permite medir la corriente, la intensidad, el flujo de electrones. Y aquí tenemos una línea continua y una discontinua. Entonces, estas dos secciones se orientan a lo que es el voltaje de corriente directa. Luego tenemos aquí abajo una sección de específicamente de que hice aquí, que es de 10 amperes, también a corriente directa. Y estas dos, les digo, estas dos no vamos a indagar mucho en ellas porque me gustaría dejarlas para cuando trabajemos con los dispositivos o los componentes que se enfocan en estos dos. Pero sí vamos a hacer énfasis en esta aquí abajo, que es el probador de continuidad o el probador de diodos. Esta de aquí abajo, la que indicamos ahorita que tenía esta como flecha, o el simbolito como de una bocina, es la que, como les decía, nos permite poder medir lo que es la conductividad eléctrica, nos permite no confundir corriente con conductividad, o sea, nos permite medir si hay una conexión de un punto a otro. Nos permite también medir la integridad de un conductor. Podemos ver si un cable no se ha roto o existe una conexión de ese cable, porque muchos de esos cables a lo mejor están cubiertos por un aislante y no podemos ver que a lo mejor ya está fracturado internamente, o creemos que a lo mejor una terminal sí está haciendo bien contacto y con este podemos identificar de un punto a otro si hay una conexión eléctrica. Y como su nombre lo indica, su símbolo lo está indicando, este icono de bocina es porque la mayoría de estos dispositivos lo que hacen es emitir un zumbido, un pequeño pitido para indicarnos que sí hay una conexión. Al lado de él viene lo que es la sección de los ohms, indicados con una omega, que es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica pues es la oposición al flujo de electrones. Estos son ya componentes un poquito más específicos. Ahora, aquí ya repasamos un poco de las secciones y las magnitudes que estamos viendo en nuestro multímetro. Ahora, ¿qué son estas escalas? ¿O qué son estas posiciones que tenemos aquí? Son nuestras escalas o nuestro valor que podemos medir con nuestro multímetro. ¿Cómo funciona? La posición o la escala que estamos indicando nos dice el mayor valor que podemos medir con esta escala. No es el valor específico, sino el mayor posible con esta posición. Aquí específicamente a mí me está indicando esta posición que tengo seleccionada, que puedo medir hasta 1000 volts ¿en qué sección me encuentro? De volts, 1000 volts de corriente directa. Eso es lo que me está diciendo el indicarlo aquí. Si yo la pongo, por ejemplo, en esta posición de acá, mi multímetro me puede medir hasta 200 volts, de volts de corriente alterna. Si yo la pongo en la de la resistencia, digamos que está aquí abajo, puedo medir hasta 200 ohms de resistencia eléctrica, ¿sí? Ahora, ya aquí podemos ir jugando con las escalas. Por ejemplo, en esta podemos medir hasta 200 volts, 20 volts, 2000, ojo, milivolts, indicados con esta M, o 200 milivolts. Este pequeño detalle de los 2000 milivolts es importante porque dependiendo del dispositivo o de la marca o de dónde lo hayan conseguido, es como van a poner este tipo de secciones.
algunos dispositivos ponen un 2 indicando 2 volts, y otros dispositivos dicen 2000 milivolts, que si hacemos conversiones, 2000 milivolts serían 2 volts. Pero sí yo he tenido alumnos que se han confundido con este pequeño detalle por el hecho de que pues yo les digo, no, pues póngalo en 2 volts, y ellos no encuentran los 2 volts. Entonces sí es importante esta pequeña curiosidad, que va a variar específicamente de la marca de su dispositivo. Ahora, si ya entendemos un poco que esta es la que nos permite medir el máximo valor posible, ahí obviamente va a haber alguien que diga, oiga, pues, no sería lo mejor poner siempre la escala en la máxima para pues, no errarle, ¿no? O sea, digamos que si yo lo pongo en el de 2 volts y mido algo de más de 2 volts, ¿qué pasaría? Si ustedes miden algo con una escala superior a la indicada, se arriesgan a dañar su dispositivo. Lo que sucede ahí es que pueden llegar a dañar su dispositivo si hacen esa medición erróneamente. Disculpen una pequeña interrupción. Como les decía, eh, si ustedes miden hacer una medición de una variable que supera a lo que es la escala seleccionada, se arriesgan a dañar su dispositivo. Entonces, como decíamos, la pregunta está en el aire. ¿Por qué no simplemente medir todo con la escala superior? Y así pues no arriesgar mi dispositivo. Cada cuando voy a estarme topando con 1000 volts, por ejemplo. Ahora, el problema con eso es la calidad o la precisión de mi medición. El enunciado o la regla de cómo utilizar este tipo de dispositivos es medir siempre con la escala inmediatamente superior. Dicho de otra manera, siempre hay que seleccionar la escala más cercana al valor que en teoría voy a medir o al valor que estoy midiendo. Así tener una mayor precisión. Aquí ya se enfoca en cómo se realiza la medición. Yo lo que les sugería a mis alumnos, obviamente hay dos métodos, el correcto y el cuando están aprendiendo. En el de que cuando están aprendiendo yo les decía, coloquen el multímetro en la escala superior, así tienen el mayor rango de posible protección. Y a la hora que hacen la medición, pues obviamente aquí en la pantalla les va a salir el resultado de la medición. Por ejemplo, si yo voy a medir 5 volts y coloco el multímetro en en los 1000 volts, pues cuando mida 5 me va a medir 5. Entonces, si yo ya medí y comprobé que el valor de voltaje de corriente directa son 5, yo ya sé que yo puedo medirlo con la de 200, puedo medirlo con la de 20. Obviamente, si lo bajo al de 2000 o a 2000 milivolts o 2 volts, me arriesgo a dañar mi dispositivo. Pero puedo medirlo perfectamente con el de 20 volts. Esa es como que la forma más práctica al inicio que ustedes están empezando de realizar la medición. Ya un poquito más correcta es revisar el dispositivo o el área con el que están trabajando para ver qué valores de voltaje se están utilizando. O más específicamente, pues ya a medida que vayan aprendiendo, sabrán que, por ejemplo, hay valores que están un poquito estandarizados. En las etapas de control en la industria, pues se utiliza mucho el 24 volts. En baja potencia y en la electrónica se utiliza mucho el 5 volts, el 3.3. Ya en la industria se utiliza mucho el 120. Bueno, en cada habitación pues es lo que van a encontrar. El 220, dependiendo de dónde vivan o de qué país sean. Entonces, pero son ya valores estandarizados que van aprendiendo a lo largo de la carrera. Por eso les digo que de inicio que están aprendiendo, coloquen la escala inmediatamente la máxima, hacen una medición preliminar
Y una vez que ya identifiquen más o menos el valor que van a medir, ya van bajando la escala hasta el inmediatamente superior y así tener la mejor escala. Esto nos ayuda debido a que este tipo de pantallas de estos multímetros tienen alrededor de 3 o 4 números. Entonces, si yo mido con el de 5, con el de 1000, me va a aparecer un 5 a secas y no me va a dar los decimales. Entre más cercano, más baja sea la escala, más decimales voy a obtener. Y a lo mejor 5 no es mucho, es una variable, una medición válida, pero si a lo mejor yo estoy necesitando saber ese 5.5, ese 5.2, es importante tener la mejor medición posible, que es la intención de realizar una medición. Ahora, esto aplica para todas las escalas. O sea, si yo quiero medir corriente alterna, pues tengo que saber qué escala voy a seleccionar. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso con lo que son los amperes. Ya indicamos que el número a secas, pues es la unidad básica, ¿no? Y el que tiene la M son los mili, como milivolts. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Ay, perdón, lo enfoco bien. ¿Qué es esto de aquí? Los micro, esta como U chiquita, que es la letra mu del alfabeto griego, son los micro, por 10 a la menos 6, si lo quieren ver así. Entonces aquí tenemos 2000 microamperes, o de nuevo, igual que pasaba de este lado, son 2 miliamperes. Entonces aquí podemos medir 2 miliamperes o 2000 microamperes, 20 miliamperes y 200 miliamperes. Entonces, esto también es importante porque muchas veces leen esta sección y la leen al revés. Y con la corriente sí es un poquito más delicado porque es donde pueden dañar literalmente al contacto el fusible interno del multímetro. No significa que con estos dos que si se equivocan en las otras mediciones no puedan medir. Pero en el caso de los amperes es casi instantáneo. En este como que si llegaran a tocar algo mal y reaccionan al instante, pudieran salvar su multímetro. Pero con este es básicamente instantáneo, donde si plano hicieron mala medición se va a dañar. Entonces hay que tener cuidado con estas secciones de lo que es el amperaje, la del 10 amperes también, que pues 10 amperes sí es un amperaje alto. Y lo mismo, vámonos un poquito para hacer unas pequeñas indicaciones con lo que es la resistencia eléctrica. En la sección de la resistencia eléctrica tenemos lo que es los los kilo ohms, que es en el caso de la resistencia eléctrica, se ve mucho la cámara. En el caso de la resistencia eléctrica sí tenemos valores un poquito más grandes. Tenemos kilo ohms y 200 kilo ohms, 200.000. Y ya tenemos este último que también otra curiosidad de fabricante. Algunos fabricantes ponen 2000 kilo ohms o 2 mega ohms, 2 millones de ohms. Entonces también es importante estos pequeños incisos. Es importante estos pequeños incisos porque es necesario que ustedes conozcan su dispositivo. Es importante que ustedes sepan cómo están identificadas estas variables en su multímetro. Si no, pues van a realizar una medición errónea a la hora de estarlo utilizando. Ahora, ya para finalizar, vamos a enfocarnos un poco con lo que son las terminales que están aquí abajo. Ahora, ¿qué son estas terminales? Estas terminales es básicamente cómo se conectan mis puntas de prueba, mis puntas para hacer la medición. Puntas como lo son estas de aquí. Estas específicamente pues no son las de este multímetro, pero pues nos sirven para efectos del ejemplo. Lo importante es saber cómo lo vamos a conectar. En estos dispositivos escolares no tienen tanto pierde porque realmente solo tienen tres y literalmente van a utilizar siempre estas dos de abajo. Pero, pequeño spoiler, por ejemplo aquí tengo uno de una gama superior
y este pues los tiene en horizontal. Entonces, ¿cómo identificar dónde se conecta cuál? Es lo que vamos a platicar. Eh, lo más importante es identificar cuáles son nuestras terminales. Y esto es dependiendo de los símbolos que están relacionados a ellas. Si se fijan, siempre tenemos lo que es nuestra terminal COM, que es la común, es donde va a ir nuestra punta negra, nuestra punta de medición negra. Se fijan, en este multímetro de gama alta también tenemos nuestra terminal COM. Es nuestra terminal común y es donde termina siempre yendo nuestra punta negra. Aquí en este caso, pues les digo, no son las puntas de este multímetro específicamente, pero pues lo voy a poner ahí nomás para efectos del ejemplo. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra punta roja? Nuestra punta con la que vamos a estar trabajando. La punta roja va en la sección dependiendo de lo que voy a medir. ¿Cómo sé que voy a medir? Aquí está indicado con los símbolos. Se fijan, la terminal del medio tiene una serie de símbolos que es la B, haciendo referencia a los volts. O sea que si yo voy a medir volts con la sección de aquí arriba o la sección de aquí de este lado, se conecta en esta posición. Eso me lo está indicando esta pequeña B que está aquí. Si yo voy a medir ohms, esta pequeña sección también me lo está indicando con esta omega. Si yo voy, aquí me está indicando también los miliamperes. Eso a mí me está indicando que voy a medir lo relacionado a esta sección que teníamos acá, la verde, o la del amperaje pequeño, que es la que es mayormente común en estos dispositivos. ¿Qué es lo que puedo medir con la sección que está aquí en la parte superior? Se fijan, esta terminal solamente tiene el símbolo de 10A y la línea continua y discontinua, que es el mismo símbolo que viene en esta sección roja, que está un poquito más resaltada. Dicho de otra manera, en esta terminal lo único que se puede medir es con esta sección, que es para medir amperajes altos. Entonces, la mayoría de los elementos que ustedes van a realizar, la mayoría de las lecturas que van a realizar, es conectando la punta roja en la terminal del medio. De nuevo, pues no son las puntas de este multímetro, pero pues, efectos del ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos conectadas nuestras puntas y así es como se realizaría la medición. De nuevo, estos factores, esto de los símbolos junto a nuestras terminales, varían dependiendo del dispositivo. Voy a utilizar el multímetro de gama alta nomás para especificarlo. Si fijan, también este es un poquito similar. Tenemos nuestra terminal de COM. Tenemos nuestra terminal derecha que tiene varios símbolos. Tenemos lo que es la omega, se fijan, la omega de los ohms, la B de los volts, el símbolo de mu de los microamperes, aquí en esta parte, el símbolo de los megaamperes, los miliamperes, y a este porque pues tiene más capacidades, pues puede medir grados centígrados y grados Fahrenheit. Y ya de este lado, se fijan, tenemos lo que es la terminal de amperes. Esta terminal sería el equivalente a la superior del multímetro que tenemos de este lado. Y la terminal derecha sería el equivalente a la terminal media que tiene esta. Porque eso es importante, porque de nuevo, dependiendo del dispositivo, hay unos que tienen 4 terminales, hay unos que tienen nada más 2. Sí, es muy importante que ustedes sepan identificar cómo se conectan las puntas. Dirán ustedes, oiga, ¿y si las pongo al revés, explota o algo así? Pregunta simplona a lo mejor, pero válida como a persona que está aprendiendo.
La respuesta corta es no, no va a pasar nada porque pues esto no deja de ser simplemente pues, metal encerrado con plástico, no les afecta nada el color, simplemente es tinte, pero por disciplina, por parte de la enseñanza es que hay que realizar las cosas bien. Yo sé que a lo mejor si las ponen al revés no va a pasar nada, pero hay que tener esa pequeña atención a los detalles porque están trabajando con voltajes y corrientes que pudieran ser peligrosos. Yo sé que a lo mejor si yo agarro los cables de un cargador de 5 volts no voy a morirme, no va a hacerme daño, pero sí es importante respetar ese tipo de cosas. Yo les digo, porque si no pones atención o no tienes esta pequeña atención a los detalles con cosas, con voltajes pequeños o mediciones simples, te arriesgas a que cuando hagas una medición con algo más grande te puedas llegar a lastimar o llevar a un resultado un poquito más fatal. Yo les digo mucho a mis alumnos, a la corriente no se le tiene miedo. Si le tienen miedo van a cometer errores, se van a equivocar y se pueden lastimar. Es mejor tenerle respeto, porque si le tienen respeto van a trabajar con cautela, con mesura, a la hora de estar haciendo esos trabajos. Pues básicamente, perdón, todavía no soy mal, todavía no sé cómo cerrar estos videos, pero básicamente estos son los aspectos a considerar con los multímetros. En un futuro video ya enseñaremos cómo realizar una correcta medición, cómo realizar la medición de cada uno de los valores. En este caso era más que nada cómo interpretar o cómo conocer su multímetro. Ese es el objetivo de esta sección. Hacemos atención, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima.